al analizar este pasaje que tenemos hoy en Mateo 3, 1 al 12, hay un punto que domina todo este pasaje. Y ese es el punto que deseo que veamos juntos. Hay un gran punto, el punto bíblico. A veces le decimos la verdad bíblica o la verdad central, dominante, que Mateo quiere que subrayemos y no perdamos. Y déjeme darle eso, lo que voy a ver y compartir con ustedes en el texto. Es la siguiente. Si usted se pregunta de qué está hablando Mateo en estos versículos, sería algo así. Mateo está afirmando que Dios ha cumplido las escrituras hebreas del Antiguo Testamento y ahora específicamente cumplido esas escrituras hebreas del Antiguo Testamento que hablaron del precursor del Mesías, Juan el Bautista. Esas profecías se han cumplidas en Juan el Bautista, el que estamos viendo saliendo del desierto. Y ese mensaje que trae esa voz en el desierto es el mensaje de Yahweh a su pueblo. Así que ahí está donde ese mensaje es para nosotros también. Y finalmente, este mensaje de Juan el Bautista, cual Dios está trayendo y trajo en el tiempo de Mateo, y hoy lo estamos examinando, tiene una meta de confrontar a cada oyente. Y vamos a ver cómo confrontó a los oyentes de su día y cómo respondieron al mensaje de Dios mediante Juan el Bautista. En nuestro texto se dice todo eso. Ha llegado el precursor, es Juan el Bautista, tiene el mensaje de Yahweh, mira cómo respondieron a ese mensaje de Dios y analiza cómo has respondido y cómo he respondido yo. Ese es el punto del texto, ahí está. Con eso en mente, si está tomando apuntes conmigo en ver cómo fluye el pasaje, fluye de esta siguiente manera. Versículo 1 al 4, se presenta, Mateo continúa enseñándonos del Señor Jesucristo y va a enfatizarse ahora que el precursor de Cristo está aquí y su nombre es Juan el Bautista. Versículo 1 al 4. También hay otro punto al lado de ese versículo 1 al 4, ese sería el segundo punto. Es que Él quiere que veamos el mensaje de arrepentimiento que trae Juan el Bautista, versículo 1 al 4. Ahí todo eso se encuentra en esos textos. Finalmente, en el versículo 5 al 12, vemos una transición en nuestro pasaje. Y el tercer punto es las respuestas al mensaje de Dios por medio del profeta Juan el Bautista. Vemos cómo responde la audiencia. Y ahí es donde vamos a ver lo que el Señor nos está diciendo hoy, porque termina con las respuestas de la audiencia, con Mateo casi viniendo y diciéndolo, ¿y cómo están respondiendo ustedes? Así es, eso es nuestro texto, y vamos a iniciar con el versículo 1 y 4, en lo que es el precursor de Cristo, está aquí, ya llegó, y su nombre es Juan el Bautista. Leamos en breve el capítulo 3, los primeros versículos. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ponga ojos en el texto, en el versículo 1. Aparece Juan y luego dice el Bautista. No sé si a usted le pasó esto, pero a mí me pasó en los primeros meses y yo creo el primer año de ser recién convertido. Noté que habían varios Juanes en la Biblia. Había el Evangelio de Juan, luego había primera y segunda y tercera de Juan, y luego se me dijo que Apocalipsis fue escrito por Juan también. Y luego vi Juan el Bautista y al principio fue un poco confuso de quién es quién. Mateo también reconoce esto y él dice, para ser muy específico de cuál Juan está hablando, él está hablando no de Juan, él escribió el Evangelio y las epístolas y Apocalipsis. Ese es el discípulo de Jesús. Él está hablando de uno que salió en el desierto, que se conoce como Juan el Bautista. Y vamos a ver por qué lo llaman Juan el Bautista, pero se aparece Juan el Bautista y nos da una descripción de quién es él y nos da una descripción un poco vívida de cómo él se ve. Quiere que veamos la imagen y en cierta manera nos está pintando una imagen, una foto de cómo se ve y nuestra mente lo tenemos que visualizar. Él quiere que lo visualicemos.
Y nos da una descripción de su vestimenta. Eso es lo que nos quiere que veamos, es por medio de su vestimenta. Mira el versículo 4, encontramos su vestimenta y dice: Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Esto era una ropa que todos iban a reconocer. Yo creo que aún nosotros todavía podemos alcanzar a reconocer, muy incómoda. Ropa de camello va a causar que se sienta muy incómodo su cuerpo, muy caliente en el desierto, era dura y con picazón en todo su cuerpo. Y esto, la razón que es importante, porque Mateo está trayendo imágenes de lo que a menudo se usaban los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento, leemos en las Escrituras, y era una norma de ponerse este tipo de vestimenta para reflejar varias cosas. Significar que esto no es un tiempo de estar cómodos. El pueblo ha hecho algo incorrecto y es un tiempo de estar reflexionando sobre cómo está nuestra relación con Dios. Y Dios mandaba profetas y llegaban en vestimenta en el desierto incómodo, trayendo una ilustración vívida de que había necesidad de arrepentimiento. O sea, la imagen que estamos viendo es una imagen de uno de los profetas de la antigüedad. Y está viniendo del desierto, y la mente de todos los judíos iba a decir: ¿qué está pasando aquí? Está viniendo un profeta como Elías. Es más, Mateo también quiere resaltar algo. No vamos a hablar mucho de Elías hoy, pero Elías nos dice en las Escrituras, en 2 de Reyes 1:8, que Elías el profeta estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y también se pasaba su tiempo en el desierto. Definitivamente estamos viendo imágenes de los profetas de la antigüedad, y en particular está resaltando un poco Elías. Y de nuevo, Elías, ¿qué vino a hacer durante el tiempo de Israel? Vino a reprender a Israel por quebrar el pacto mosaico, por quebrantar el amor a Dios, el amor al prójimo, llenar de idolatría y llamarlos a arrepentimiento. Estamos viendo todo esto. Y también dice que come langostas y miel silvestre, en el versículo 4. ¿Sí ve eso? Esto también, hay más que decir, y yo tengo pensamientos específicos de esto. Más adelante quiero hablar un poquitín de eso, de por qué está comiendo langostas y miel silvestre. Y de antemano le pido que haga un ejercicio y empiece a hacer en su mente una reflexión de todas las escrituras hebreas y dónde se vio ese miel silvestre y esas langostas en las escrituras anteriormente. Pero por el momento, definitivamente, esto es alimento que solo era disponible en los desiertos. Era alimento que era disponible en el desierto, y también era un señal de la necesidad de Israel de alejarse de su comodidad y ver el mensaje de Dios y ser confrontados con las realidades, no como ellos las ven, sino como Dios las ve. Wake up. Eso, todas las imágenes que estamos viendo aquí es: levántate, pon atención. Así que tal vez solamente nos encontremos en una situación cómoda hoy, no viendo tal vez las cosas como Dios las ve, y vemos a este hombre como uno de los profetas saliendo del desierto con una vestimenta que llama la atención, y diciendo: algo debemos de pensar por medio de esto. Atención, atención. Juan el Bautista es una exclamación con punto, diciendo: esto es como uno de los profetas del Antiguo Testamento, con un mensaje divino de Dios. Israel, oído, ojo, pongan atención. Eso definitivamente es lo que debe de venir a la mente, y por cual Mateo, un judío esperando al Mesías, describe lo que él vio, y es importante para sus oyentes, los que vieron a Juan el Bautista y a nosotros. Y hay algo en particular que Mateo quiere que veamos por medio de este hombre que aparece en esta vestimenta del desierto, y la gente está llegando al desierto a oír su mensaje. Y es lo siguiente: Mateo nos dice específicamente que Juan el Bautista, que se ve así, es el cumplimiento de las escrituras hebreas. En particular,
el Antiguo Testamento, lo que dijo Dios mediante los profetas, Isaías en particular, de que un precursor iba a venir antes del Mesías. Un precursor, alguien que venía anterior que el Mesías para anunciar su venida, iba a venir y iba a ser visible en el desierto a Israel para decirle, alistos por la venida del Rey soberano. Y Él quiere que veamos eso. Mire el versículo 3. Después de hablar de Juan el Bautista que se aparece en el desierto predicando su mensaje, pregonando su mensaje, dice el versículo 3, Mateo nos explica lo que está pasando. Mateo nos dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, y luego va a citar Isaías 40, versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Como cualquier estudiante de las Escrituras, Mateo ahora dice, lo que estás viendo es una encarnación, por decirlo así, de lo que Dios habló mediante el profeta Isaías en Isaías 40. Eso es lo que debemos de ir. Entonces debemos de ir de nuevo a ver, pues, ¿qué dijo Isaías 40? Y estamos regresando ahora 700 años antes del nacimiento de Jesús, 700 años antes de que nació Juan el Bautista, y estamos ahora yendo a examinar, pues, qué dijo el profeta Isaías en esas escrituras que ahora debemos de conectar con la venida de Juan el Bautista. Buena pregunta que estamos haciendo. Isaías 40, cual fue escrito 700 años antes del nacimiento de Jesús y Juan el Bautista, Isaías 40 habló de un nuevo éxodo que iba a venir por un nuevo Moisés que iba a ser el Mesías, cual Isaías llamó el siervo sufriente, el siervo fiel. Estamos viendo un tema de los profetas de la antigüedad. Siempre hablaban del éxodo pasado y siempre hablaban del éxodo pasado hablando de un éxodo futuro. Un éxodo más grande, mayor, por medio de un Moisés más grande. Isaías 40, el trasfondo de esas profecías, hablan de una salvación mayor que la de Egipto. Un juicio mayor va a venir a la tierra, habló el profeta Isaías, cual Yahweh va a traer a sus enemigos y va a traerlos mediante su Mesías. Así que no es casualidad, una nota aquí, en Mateo 3 estamos viendo las imágenes y los cuadros del Antiguo Testamento. Se nos está literalmente pintando una foto de nuevo, y noté algo. La foto que se nos está pintando de Isaías 40, hablando de un nuevo éxodo, se está viendo muy vívida en la venida de Juan el Bautista. En otras palabras, estamos viendo imágenes del éxodo. ¿Verdad? No sé si notó esto. ¿Dónde viene Juan el Bautista? ¿Dónde se encuentra su voz? En el desierto. Y cualquier judío que usted le pregunte hasta hoy en día, cuando usted usa la palabra desierto, ¿dónde van a pensar ellos? 40 años en el desierto, las pruebas que ellos fallaron. Definitivamente no es coincidencia que el profeta viene en el desierto y que Mateo nos está diciendo, ahí está la imagen del desierto. No solamente eso, la gente está llegando a Juan el Bautista alrededor de ¿cuál río? ¿Cualquier río? Río Jordán, otra imagen del río Jordán. Dios salva a Israel de Egipto, lo saca en el desierto, y usted se recuerda de la infidelidad de la primera generación. Nadie estaban continuamente dándose quejas, pero finalmente Dios cumple su palabra y los lleva, y ahora están, como nos está enseñando el pastor Celestino, están cruzando el desierto y han llegado, están por entrar a Canaán, y el primer lugar donde tienen que cruzar es Jericó. Es como que están de nuevo viendo todas las imágenes, llegando a la mente de lo que deben de recordar en ese día, y se reúnen alrededor del río Jordán. Y luego en el versículo 4 da más imágenes. Dice que están comiendo langostas, o más bien Juan el Bautista come langostas y miel silvestre. ¿Se recuerda que le dije que empezara a recordar de dónde vienen esas imágenes? Cuando vemos esas imágenes en la Biblia, ¿dónde las vimos? Me recuerda, hace unos días, esta semana, le pregunté a mi hija, ¿qué pensaría un estudiante de la Biblia
cuando escucharía que Juan el Bautista está comiendo langostas y miel en el desierto. ¿Qué viniera a su mente? Y luego no nomás eso, en el desierto alrededor del río Jordán. Y ella rápidamente me dijo, pues iba a pensar en las plagas, las langostas que vinieron en Egipto. Sí, ¿y qué más? En la tierra de Canaán, la tierra que fluye de leche y miel. Ahí está, entonces las imágenes están aquí. Estamos literalmente viendo las imágenes de Egipto y Éxodo. Y la razón que eso es importante es porque Isaías 40 está lleno de profecías de un nuevo Éxodo. Y dijo que antes que llegara este nuevo Éxodo, Isaías 40 en particular, iba a venir una voz en el desierto. Iba a venir una voz en el desierto, y se lo voy a leer, Isaías 40, dice lo siguiente: voz la que clama en el desierto, preparando el camino del Señor, enderezando un sendero para nuestro Dios. Isaías 40 habla de una voz profética, saliendo una vez más por medio de los desiertos, un último profeta, por decirlo así, pregonando, literalmente en alta voz, como un heraldo, que un rey envía a un heraldo a una ciudad para dar su mensaje. Esa es la imagen. Está entrando de nuevo y proclamando en el desierto, Isaías 40, preparando el escenario, la recepción del rey ungido de Yahweh. Esto es lo que se conoce incluso hasta hoy en día en el judaísmo como el precursor. Están esperando todavía algunos incorrectamente a un precursor antes del Mesías. Es más, si usted va a celebrar la Pascua con un judío ortodoxo, ellos dejan una silla vacía con una copa llena específicamente ¿para quién? Para el precursor. Y le piden y dejan la puerta abierta pidiendo que llegue el precursor, porque cuando llegue esa voz del desierto, llegue ese precursor, llega el Mesías. Esto es entendido hasta hoy en día. Este pasaje de Isaías 40 se entendía de que un precursor, alguien antemano, iba a venir a anunciar la venida. Esto no es algo muy ajeno a nuestro entendimiento. Por ejemplo, yo vi esto un poco en el ejército, y los hermanos del ejército se van a recordar de esto. En el ejército tenemos una comprensión similar de precursor. Por ejemplo, cuando un oficial de alto rango va a entrar a una sala de cuarto, es protocolo militar que una persona de menor rango entre antes que él, entre primero y anuncie la entrada del oficial del alto rango. O sea, entra primero no porque es más grande, entra primero porque el más grande va a entrar. Y los que han estado en el ejército se recuerdan, ¿verdad? Entra un soldado rápido y dice, Aris, ¿verdad? Y todos se ponen a reconocer quién ha entrado. O atención, y todos los que son de bajo rango reconocen y se preparan para recibir correctamente a la autoridad que entró. Un precursor. Otro ejemplo, y esto es importante porque eso es lo que estamos viendo aquí. Entendemos el precursor cuando estamos en un tribunal. Estamos en un tribunal y el oficial que es de guardia ahí, antes de que entre el juez, ¿qué dice el oficial? All rise. Todos pónganse de pie, quítense las gorras. El precursor entra y nos dice antemano, respondan apropiadamente al que está entrando con más alta autoridad. Precursor. También en el mundo antiguo habían precursores. En particular, cuando un rey venía a una ciudad que le pertenecía, o cuando estaba rodeada de rebelión y enemigos, el rey mandaba un precursor, mandaba un heraldo. Y el heraldo llegaba a la ciudad y pregonaba y decía, es tiempo de reconocer la soberanía del rey que está por entrar. Y esto definitivamente es lo que estaba diciendo Isaías 40, y por eso se guardó tanto, hasta este día se guarda tanto la venida del precursor, porque cuando llegue el precursor, llega el que es más alto. Así que en Mateo 1 al 4, Mateo nos está enseñando y nos está dando las imágenes vívidas de Juan el Bautista como un último profeta, clamando en el desierto, va a pregonar un nuevo Éxodo, un nuevo juicio y un nuevo Moisés, un nuevo salvación superior a lo que hemos visto. Es el rey mesiánico. Y Juan quiere que entendamos claramente. Y hoy me estaba preguntando hoy, si Juan el Bautista estuviera aquí, ¿qué sería, cómo nos enseñara esto? Y yo creo que las palabras se encuentran en el versículo 11. Mira el versículo 11.
donde Juan el Bautista dice que el que viene después de él es más poderoso, superior, más grande que él. Y dice Juan el Bautista que él ni siquiera es digno de tocar las sandalias de Jesús. Él quiere desaparecerse y quiere que todos pongan vista al que es más grande. Eso es un buen ejemplo. Tomemos la oportunidad para cada siervo de Jesús y para cada predicador, ¿verdad? Estaba pensando en esto cuando vamos a predicar, que no digan qué tan gran es el predicador, que digan qué tan gran es el Dios que sirve a ese predicador, qué tan grande es Dios. Y eso es lo que Juan el Bautista estuviera enseñándonos y viendo en eso, cuán tan grande es el Rey que viene. Nosotros ni somos dignos de tocar sus sandalias. Así que esto definitivamente es lo que está resaltando aquí. Primer punto, Juan el Bautista ha llegado y él es el precursor del Mesías, así que pongan mucha atención a quién él va a señalar. Porque él va a señalar al precursor, él va a apuntar al precursor, él va a decir quién es ese rey, quién es ese Señor, cuál es el soberano juez de todas las naciones, quién trae la salvación mayor, quién es. Él nos va a apuntar hacia él y ahí está Israel con anticipación llegando ahí para ver quién es ese rey. Y esto nos lleva al segundo punto de este texto. Es el mensaje de Juan el Bautista. Así que nosotros vamos a hacer que llegamos ahí al desierto, vimos las señales, vimos las imágenes, estamos conectando todos los puntos de las antiguas profecías de las Escrituras y estamos viendo ahí. Así que nos hemos acercado al río Jordán y decimos, pues, ¿cómo recibimos al Rey? Viene a prepararnos, ¿cómo lo recibimos? Y dice aquí, el versículo 2 y 3, aquí está la respuesta a esa pregunta. Versículo 2 y 3 dice que viene Juan el Bautista predicando, pregonando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ha llegado, se ha inaugurado, ha empezado, está aquí en estos momentos. El mensaje de preparación para la venida del Rey y la preparación para el reino y el Rey y la salvación es arrepentimiento. Eso es very important. Eso es extremadamente importante porque hoy en día, trágicamente, la iglesia de Estados Unidos, de Norteamérica, y ahora se está llevando en todo el mundo, quieren tomar el arrepentimiento y sacarlo como que si fuera opcional para entrar en el reino de los cielos. Y Juan el Bautista dice, no, esto es como uno entra al reino de los cielos. Aquí está, arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Significa alejarse del pecado y la idolatría y volverse al Dios verdadero. Esto es algo que ellos han estado escuchando desde el desierto, lo han escuchado desde Génesis 3 hasta hoy en día. Abandonar sus propios señoríos, su propio egoísmo, su pecado y su idolatría, la adoración y su lealtad dividida y regresarse al Dios verdadero en completa lealtad, porque Él es Dios. Es esperar en su salvación, en su Mesías y dar completa confianza y lealtad en Él. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento viene de una palabra que literalmente significa cambiar de opinión. Es un poquito más fuerte que eso. Es cambiar de mente, es más fuerte que eso. Es cambiar de curso, cambiar de propósito. Significa convertirse. De nuevo aquí vemos la imagen y el tema de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos llegan en preparación al reino que viene y tal vez se piensan, a lo mejor tiene otro mensaje, ya viene el Cristo y es el mismo mensaje que los profetas traían uno y otra vez. Pueblo de Dios, se han alejado Israel. Están confiando en otras cosas. Tienen otros dioses, esa es la idea. Hay infidelidad ahí en el día que llega Juan el Bautista y está confrontando los corazones idólatras. Pero hay una distinción entre los profetas del Antiguo Testamento y Juan el Bautista. Y hay varias, pero una de ellas es esta, es que cuando llegaba el profeta,
¿verdad? Regularmente, muy pronto de eso, llegaban las advertencias y el llamado a arrepentirse, y después de eso, Yahweh enviaba una nación pagana a traer disciplina al pueblo, ¿verdad? Enviaba a Babilonia, a Siria y Persia, y luego ellos regresaban por medio de esa disciplina al Señor. Pero esta vez no va a enviar a otros invadores paganos. Esta vez el llamado arrepentimiento es por otro propósito. Se está poniendo muy seria la cosa. En el versículo 2 nos dice que se tienen que arrepentir, y nos dice ¿por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado. Esa es la razón, es el motivo por el arrepentimiento. Aquí el llamado de arrepentimiento de Juan el Bautista es un llamado específicamente a convertirse y arrepentirse, porque el gobierno que se acerca no es otro gobierno, no es otro reino, es el gobierno de Dios mismo por medio de su Mesías. Y se ha inaugurado por la venida primera del Mesías. A esto se refiere el reino de los cielos. Vamos a hablar un poco del reino de los cielos. Mateo lo va a seguir usando continuamente en su evangelio, así que se nos introduce estas frases aquí y vamos a dar un poco de información de eso para recordarnos continuamente mientras seguimos estudiando Mateo. Hay un poco de tira y jala entre algunos sobre por qué Mateo se refiere al reino de Cristo y su gobierno como el reino de los cielos. Porque Marcos y Lucas, ellos en vez de decir reino de los cielos, ellos usan el reino de Dios. Entonces hay algunos que quieren debatir en qué significa esto y qué significa esto y por qué él dijo esto y por qué él dijo esto. Y hay un poco de tira y jala en eso. Nosotros no vamos a entrar ahí, porque esto no es difícil de entender, aunque nosotros tendemos a hacer cosas difíciles. El reino de los cielos tiene por lo mismo significado en todos los evangelios. Se refiere al reino de Dios, porque el único que gobierna los cielos es Dios. El reino de los cielos y el reino de Dios se refiere al reino de Dios y su Mesías, su reino siendo manifestado en la tierra. El reino de Cristo manifestado en la tierra, específicamente mediante los que han sometido sus vidas al Rey de Dios. Y solo otra nota sobre este debate breve, es que Mateo mismo dice que el reino de los cielos es el reino de Dios. Mateo 6:33 nos dice específico: buscad primero el reino de Dios. Así que si Mateo quiere hacer un énfasis en los cielos, tal vez sea para resaltar que la voluntad de Dios en los cielos se está y se debe de manifestar en su pueblo y en los que vienen a Él, al igual como se manifiesta en los cielos, se debe manifestar en la tierra, con vidas gozosamente, alegremente sometidas al señorío de Jesús. Y si hay un énfasis, definitivamente sería ese el énfasis, ¿verdad? ¿Qué significa el reino de los cielos? Si están tomando apuntes conmigo, el reino de los cielos se refiere al gobierno de Dios en la tierra. Se refiere al gobierno de Dios en la tierra, especialmente el gobierno visible de Dios en la tierra en su Cristo y por medio de su pueblo que se ha sometido a Cristo. Los que doblan la rodilla a Jesús se unen al reino de los cielos y ahora se hace visible su reino y su voluntad en la tierra. En cierta manera, mientras nos congregamos, estamos dando un poco de entender que el reino de los cielos está aquí, mediante gente que se ha postrado al señorío de Jesús. Gobierno de Dios aquí. Y esto es lo que debemos de recordar y debemos de notar que Juan el Bautista está hablando del reino de los cielos y él dice que esta es la razón por la cual todos los que escuchan la voz de Juan el Bautista son llamados al arrepentimiento. Esto es interesante. En otras palabras, conectemos los puntos.
Los llama a arrepentir y les dice a sus oyentes en Judea, judíos, que la razón por cual ellos se deben de arrepentir, el propósito y la meta, la razón que ellos deben de voltearse de sus caminos, es porque se ha manifestado el gobierno de Dios mediante su Mesías. Esta es la razón que toda persona debe de arrepentirse y unirse al reino. Esto es interesante porque las escrituras hebreas están saturadas, incluso el Nuevo Testamento, describen la manifestación del reino de Dios. Ellos la están esperando. Ellos están esperando la manifestación del reino de Dios. Nosotros estamos esperando la manifestación plena, es decir, totalmente. Ya se manifestó en la primera venida del Señor Jesús, pero estamos esperando la venida del Señor Jesucristo cuando ya todo enemigo se vaya de esta tierra, erradicado de la tierra, y la paz de Dios perfectamente sea visible en cada molecule, en cada punto de tierra que existe en este lugar. Estamos esperando eso. Y las Escrituras nos hablan de ese tiempo. Déjenme leerles solo unos pasajes. No vamos a poder leer muchos, pero quiero que apunte conmigo. Hay unos pasajes claves en el Antiguo Testamento, y le voy a leer uno en el Nuevo, donde hablan de la manifestación del reino de Dios mediante Jesucristo. Nos dicen cómo se va a ver ese día. Y se los voy a leer. Primero Salmo 2, y le voy a leer el Salmo 2, versículo 8 y 12. Y el Salmo 2, 8 al 12, habla del Mesías, el Hijo de Dios, y su gobierno visible en la tierra. El día en que el Padre entrega toda la tierra a su Hijo, y su Hijo gobierna sobre las naciones, recibe como herencia todo lo que pertenece, elimina a todos sus enemigos y rescata a un pueblo. Escuche lo que dice, hablando de ese día, y tal vez nos ayudará a conectar por qué Juan el Bautista dice, "It's time to repent", es tiempo de arrepentirnos. Salmo 2, 8 y 12 dice el Espíritu de Dios mediante el salmista, hablando el Padre al Hijo, "Pídeme, y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuyo los confines de la tierra". Eso es lo que le pertenece al Mesías. Y luego dice acerca del Mesías, tú, el Mesías, el Hijo, tú los quebrantarás a los enemigos con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso del alfarero. Está hablando de todos los que se oponen al reino visible de Dios mediante su Hijo. Y luego dice en el versículo 10, Salmo 2:10, "Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo", escuche esto, "para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues pronto se inflama su ira". Así se va a manifestar el reino. Al final de ese texto glorioso, en el versículo 12, dice, "Bienaventurados todos los que confían en Él". Eso nos indica que antes de este gran día de juicio, Él está ofreciendo misericordia a sus enemigos. Apocalipsis 19, hablando de la venida visible de nuestro Señor Jesucristo, cuando ese día que vimos en el Salmo 2, el reino se ha manifestado visible a todas las naciones, Él reciba su herencia. Dice Apocalipsis 19, hablando del Mesías, el Hijo, gobernando visiblemente en toda la tierra, su reino llegando y siendo manifestado y recibiendo su herencia, trayendo juicio a sus enemigos y salvación a sus elegidos. Apocalipsis 19. Juan dice, "Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba, el Mesías, se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas", hablando de su soberanía. Él es completamente en cargo de toda la tierra, es rey. "Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él, y está vestido de un manto empapado en sangre", y esta sangre es la sangre de sus enemigos, "y su nombre es el Verbo de Dios". Eso es un título para el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Versículo 14, Apocalipsis 19. "Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada
afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Esto es el Salmo 2. Dice, y él pisa el lagor del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, lo que quiero que veamos en recordar esto es que las Escrituras hablan de un día en cual el Mesías viene a establecer su reino totalmente, le gusta a la gente o no. Y donde Él viene a remover a todo rebelde que se oponga en contra de su gobierno. Esto nos conecta a la primera venida del Señor Jesucristo con la voz de Juan en el desierto. Viene la voz de Juan en el desierto, hablando de arrepentimiento antes de ese gran día de la manifestación plena del gobierno. Es la manera de Juan decir, se ha inaugurado el reino. It has begun. La hacha está ya midiendo para el juicio. El tiempo se está acercando. Ya te quedan pocos días, habitantes de la tierra. Es el heraldo enviado por el gran rey diciéndole, un último profeta del Antiguo Testamento voy a enviar. Y ese último profeta será Juan el Bautista. Y llega en el desierto para darles a entender que ya el tiempo se ha acortado. Y cualquier oposición en contra del reino de Dios ya no será tolerada por mucho tiempo más. Lo que me llama la atención aquí es que no sé si notaron, pero el mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista está dirigido a todos, incluyendo a los judíos. ¿Sí notó eso? Vea el texto conmigo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto, ¿de dónde? De Judea. Mire el versículo 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. No solamente eso, note el versículo 9. Y le dice específicamente a los judíos algo muy interesante: no penséis decir de entre vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. En otras palabras, no one is excluded from the command to repent. Nadie es excluido del mandamiento a arrepentirse porque el reino de Dios se ha acercado. Juan el Bautista está confrontando a todo judío y gentil que se opone en contra del gobierno de Dios y su Mesías. Todo el que rehúsa seguir los caminos de su Mesías, el que sigue sus propios caminos, el que confía en sus propios méritos, el que no está totalmente en gozo sometido al Mesías y su señorío sobre su vida, a él le llega una advertencia por medio de Juan el Bautista: el reino está a la puerta. El mensaje de Juan es una proclamación celestial de que el gobierno de Dios ha sido anunciado públicamente y todos los rebeldes que no doblen la rodilla serán destruidos y eternamente castigados. O para decirlo como dice el versículo 7, Juan el Bautista dice: la ira de Dios viene. The wrath of God is coming. O como dice el versículo 10, la hacha de Dios, una hacha de juicio, está puesta a la raíz de los árboles. Ok. Esto definitivamente nos está enseñando varias cosas a nosotros. Así que pongamos todo esto conjunto, vamos a ponerlo todo junto. El mensaje de Juan es uno de arrepentimiento y fe en el Rey de Dios y su gobierno antes de la ira venidera. ¿Sí vimos eso en el texto? Eso es el mensaje de Juan. Y la manera de recibir las misericordias, cual Dios no tiene que ofrecer a sus enemigos,
La manera de participar en el reino, acuerdo al mensaje de Juan, es por medio de arrepentimiento. El abandono al egoísmo, el abandono a otros dioses, el abandono a mi manera de hacer las cosas y la entrega al señorío bueno del Rey de Dios. Eso es como uno se hace parte del reino de Dios y abraza las misericordias que Dios ofrece a los rebeldes. Por lo tanto, hagamos una pausa aquí y reflexionemos en lo que acabamos de escuchar. Nota importante para nosotros aquí hoy en la iglesia, especialmente en la iglesia moderna de los Estados Unidos. ¿Notaste que el arrepentimiento es lo que caracteriza a todos aquellos que son parte del reino? A.W. Tozer resumió bien la obra de Dios en Cristo, hablando de cuando un pecador es transformado mediante el Espíritu. Y él dice que el arrepentimiento, esa es la característica número 1 de la vida del creyente. Déjeme citar a Tozer. Tozer escribe: pasar de un tipo de persona a otro es la esencia del arrepentimiento. El mentiroso se vuelve veraz, el ladrón honesto, el lascivo puro, el orgulloso humilde. Toda la textura moral de la vida se altera. Los pensamientos, los deseos, los afectos se transforman y el hombre ya no es lo que era antes. Esto es por lo que Dios hace mediante su Espíritu. Tozer sigue diciendo: tan radical es este cambio que el Nuevo Testamento llama al hombre que antes era el hombre viejo. Y ese hombre ahora es el hombre nuevo, que se renueva en el conocimiento a la imagen de aquel que lo creó. Eso es excelente resumen de lo que caracteriza a cada persona que ha venido genuinamente a los pies del Señor Jesucristo y cual ha recibido el don del Espíritu Santo, una vida transformada. O sea, el arrepentimiento, amados hermanos y amigos, el arrepentimiento no es un fruto y resultado posible de los que son parte de su reino. El arrepentimiento es la marca inicial y continua de todos los que han puesto fe genuina en Jesucristo y son parte de su reino. Es la marca inicial y es la marca que continuamente debe de caracterizar a la nueva criatura en Cristo Jesús. Amigos y hermanos y hermanas en Cristo, if your life is not characterized by the work and fruit of the Holy Spirit, then you and I should start questioning if our trust in Jesus Christ and His atoning work is genuine. Hermanos, si nuestras vidas no son caracterizadas por la obra y el fruto del Espíritu Santo que regenera a cada pecador que Él clama para sí mismo, entonces debemos de estar haciéndonos preguntas si en verdaderamente hemos puesto confianza y fe genuina en Jesucristo y su obra expiatoria en la cruz. El arrepentimiento es lo que caracteriza a todos los que están verdaderamente en el reino de Cristo. No una vida perfecta, una vida sometida a Cristo. Es una vida de arrepentimiento continuo. Es un estilo de vida de arrepentimiento. Una vida que continúa arrepintiéndose día a día y su mente renovando conforme la imagen del amado Hijo Jesús. Es un estilo de vida que siempre va peleando en contra de sus deseos carnales y por la gracia y obra del Espíritu buscando sus nuevos deseos. Honrar a su Dios. Una vida no perfecta, una vida sometida a Cristo, confiando en la perfección de Él. Una vida caracterizada por sometimiento y rendimiento gozoso y completo a Jesús. Como una vez escuché decir a un predicador, no tenemos buenas noticias para los pecadores que no se arrepienten.
Y esto es verdad, amados. Los que no se arrepienten, no hay reino de los cielos. Y no hay buenas nuevas para los que siguen persistentemente rechazando las misericordias de Cristo. Las buenas nuevas son para los pecadores y enemigos que se someten a Jesucristo. Así que, acuerdo al Evangelio de Dios en Cristo, el arrepentimiento no es opcional para la salvación. El arrepentimiento es necesario para la salvación. Y el arrepentimiento y la fe nunca se separan del uno y el otro en las Escrituras. Así que no podemos hacer esa división en las Escrituras. El arrepentimiento y fe son hermanos gemelos. Okay, son sinónimos continuos. No hay arrepentimiento sin fe, no hay fe sin arrepentimiento. El que verdaderamente tiene fe, tiene arrepentimiento. El que tiene arrepentimiento tuvo el fruto de fe. Todos van juntos. El arrepentimiento y la fe nunca se separan uno del otro. La fe y el arrepentimiento son uno y lo mismo y describen el mismo acto de fe genuina hacia Cristo. Un abandono continuo hacia todo lo que nos dominaba antes a deshonrar al Señor y ahora un gozoso sometimiento a la dirección del Espíritu Santo en su palabra para la alabanza del Señor Jesucristo y su cruz. Así que definitivamente tomamos la pausa para resaltar eso. Y hay otra nota muy importante al reflexionar en lo que acabamos de escuchar en el mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista. Como ya observamos, notamos que este es un mensaje dado a judíos como a gentiles, ¿verdad? O sea, Juan el Bautista viene y uno espera que Juan el Bautista llegue y le diga, vaya a hablar con Pilato, ¿verdad? Viene el rey a destruir sus enemigos paganos. Entonces, Juan, ve a Pilato, ve a Roma y dile a César. Pero no. Ese mensaje primero es dirigido a los judíos y a los gentiles. Ambos están incluidos en este mensaje. Solo una breve nota sobre el bautismo del siglo I, y vamos a hablar más de eso, pero en el siglo I, algo que tal vez nos llamará la atención, el bautismo, cual Juan está llamando al judío a participar, el bautismo también se usaba como un lavamiento público y simbólico para los gentiles paganos del día de Juan. O sea, si un gentil pagano escuchó las verdades de Yahweh y quería abrazar a Yahweh en el día de Juan, ellos tenían que traer un cordero sacrificial, tenían que pasar por circuncisión si eran varones, y por último tenían que meterse en agua para bautizarse, simbolizando que estaban muertos a todos otros dioses, todas otras maneras de vida, y ahora tenían una nueva vida totalmente dedicada a Yahweh y su Mesías. Esto me llama la atención porque Él está llamando a arrepentirse y bautizando a judíos. Esto significa que lo está comparando al judío, al gentil, todo judío y gentil que esté en rebelión en contra del Mesías como enemigos de Yahweh. No hay diferencia. Y eso se pone más intenso. Mira el versículo 7, 8 y 9 días. En el versículo 7 llegan los fariseos y los saduceos. Y ellos van a seguir apareciendo en el relato de Mateo. Así que eso sería bueno empezar a tenerlos en mente. Ellos van a continuamente salir, especialmente al final de la vida del Señor Jesucristo. Pero en el versículo 7, los fariseos y los saduceos, los élites religiosos del judaísmo, de los días de Mateo y Juan el Bautista, están llamados a arrepentirse. Y ellos también están llamados a recibir este bautismo que va a representar su arrepentimiento. Y los fariseos, lo que va a llamar la atención a los fariseos y los saduceos es que ellos crecieron en las sinagogas. Ellos asistían a sus asambleas en los días sábado y guardaban el sábado continuamente. Ellos conocían los textos bíblicos, lo han memorizado desde 5 años. Cantaban todos los himnos y los salmos en los días festivos. Los fariseos y los saduceos nacieron y se criaron no como los gentiles paganos,
que adoraban a muchos dioses y tenían muchas costumbres de inmoralidad sexual, que todo judío iba a irse y correrse de ello. No, los saduceos y fariseos, ellos crecieron viviendo lo que muchos entre el judaísmo del primer siglo llamarían buenas vidas morales. Si tú mirabas un fariseo y un saduceo, iban a decir, eso es un buen judío. Dan sus ofrendas, oran 3 veces al día, ayunan más de lo que se le requiere en las escrituras. Saben, las escrituras incluso son maestros que pueden contarles a otros las verdades acerca de Yahweh. Si tú lo miras a este fariseo y saduceo, es el que no se ve como enemigo de Yahweh, es el que hace todo por superficialmente correcto, y él, Juan el Bautista, en el versículo 8, ponga ojos en el versículo 8, los llama a arrepentimiento. Y mire lo que les dice: son una generación de víboras. No hace falta saber hebreo ni griego para saber que esto no es un elogio. Le está diciendo la condición, no como ellos lo ven. One more time. Generación de víboras. Le está diciendo no la condición como ellos la ven, ni como otros la ven. Le está diciendo su condición verdadera y actual ante un Dios santo que ve todo. Y cuando tiene una descripción para ellos, les dice, son crianza de serpientes. You need to repent as well. Él los llama así porque en el versículo 9, Juan el Bautista dice que ellos tenían la tendencia pecaminosa, en el versículo 9, incorrecta, de asumir que están bien con Dios porque nacieron en una familia judía que profesaba la adoración a Yahweh. Eso es lo que significa el versículo 9 cuando dice, no te pongas a decir que eres de un descendiente de Abraham y naciste en el judaísmo. Eso no te justifica ante un Dios santo. Juan el Bautista les quiere corregir esta idea incorrecta de que uno nace mediante su conexión a Abraham por sangre como heredero del reino de Dios. Así nadie se mete en el reino. Según los versículos 8 y 9, ellos como los gentiles nacieron en pecado y vienen del pecado de Adán. Y ellos, como todos los descendientes de Adán, son como dice Romanos 3:23, todos han pecado y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. Ellos, como el resto de nosotros, nacen espiritualmente muertos en nuestras transgresiones y pecados y necesitan ser hechos una nueva creación por la obra regeneradora del Espíritu Santo. En otras palabras, tanto judíos como gentiles, todos somos merecedores de la paga del pecado, cual es la muerte. Y ellos están perdiendo de vista cómo Dios nos ve a nosotros sin y aparte de Cristo. Esto definitivamente es algo que debemos de aprender aquí. Amigos, amigas, hermano, hermana. No importa si vivieron lo que muchos verían como una vida sana y ausente de ciertos pecados. No importa si usted en su vida no fue caracterizado como el vecino que siempre se embriagaba, o la borracha que siempre salía entre las noches y andaba con aquel o aquel. No importa eso. Si la mayoría de los que lo conoce no lo consideraría a usted como alguien que vivió una vida inmoral de sexualidad o de idolatría, o no era un ateo usted, o si dices, nunca viví un día en mi vida y no hice esto o aquello, no hice lo que hizo fulano de tal, yo nací en una familia cristiana
Íbamos a la iglesia, cantábamos himnos el domingo, llorábamos todo el tiempo, incluso enseñaba y enseño en escuelas dominicales, invité a otros a conocer acerca de Dios. Por favor, no me comparen con los demás. Juan el Bautista se acerca a nosotros también y a sus oyentes y nos está diciendo a nosotros hoy que ante el Dios 3 veces santo, que ve todo, conoce todo, el que está presente y siempre estuvo presente en todo, el Todopoderoso, el eterno y justo Dios, ante Él todo ser humano ha ofendido su santidad, su presencia, y estamos destituidos del reino de Dios, al menos que Dios tenga misericordia de nosotros. Sí, hermano. Usted y yo somos pecadores merecedores del gran juicio eterno de Dios. Imagínese por un momento si los pensamientos de nuestra semana pudieran convertirse en un video de 4K, la mejor calidad. Y se podían enviar a todos en la lista de nuestro teléfono de contactos, a su esposa, a su esposo, a sus vecinos, a sus hijos. Y luego se publicara en sus redes sociales, en el grupo de chat de la iglesia, todos nuestros pensamientos de la semana. En el fondo de cada hombre, en el corazón de cada descendiente de Adán, como dijo Jesucristo en las Escrituras, el corazón del hombre son malos pensamientos. De ahí deriva asesinato, adulterio, inmoralidad sexual, robo, avaricia, falso testimonio, calumnia, odio, amargura. Eso define a todo descendiente de Adán. Amigos, el mensaje de Dios dado por Juan el Bautista es un mensaje que debemos escuchar hoy, un mensaje que llama a todos los que escuchan, judíos y gentil, sí, a ti y a mí, a los que crecieron escuchando las Escrituras y los himnos cristianos, y a los que crecieron ausentes y lejos de las Escrituras y de los himnos dominicales cristianos, a todos los que no habéis venido a Jesucristo en arrepentimiento. Hoy Juan el Bautista nos confronta a nosotros. No puedes nacer en esto. La única manera de entrar en el reino es si Dios te hace nacer de nuevo. Y eso pasa mediante el don de fe y el arrepentimiento. Así que, amados hermanos, para los que nunca han entregado su vida a Jesús en medio de nosotros, a los que nos justificamos mediante lo que somos y lo que no somos, para de verte como tú te ves y como piensas que los otros te ven. Pongámonos a pensar cómo Dios nos ve todos los días, aparte de la misericordia de Cristo. Y rápidamente vamos a acudir y abrazar la cruz. Pero el mensaje de Juan el Bautista de arrepentimiento también es uno de misericordia en Jesucristo. Como ya hemos notado, es un mensaje de arrepentimiento y de misericordia el mensaje de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista va a apuntar y decir, el Rey Jesús ha llegado, el juez que viene a gobernar las naciones ha llegado. Y se recuerda lo que Juan el Bautista llama a Jesús cuando lo ve por primera vez en San Juan 1, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted se pregunta, pues ¿por qué están todos ahí confesando sus pecados y bautizándose en preparación al Rey? Es porque el Rey ha venido a perdonar a pecadores. Mateo 1:21, el ángel le dijo a José, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es un mensaje de arrepentimiento,
pero es un mensaje glorioso de la misericordia de Dios en su Hijo, que vino a la tierra antes del gran juicio para tomar el juicio que merecemos en su cuerpo. Ese río Jordán está lleno de enemigos perdonados. Y esto nos lleva a nuestro punto final del texto, en el versículo 5 y 12. La respuesta al mensaje de Dios a través del precursor. La primera respuesta es una respuesta, después de escuchar estos mensajes, la primera respuesta es una respuesta de lealtad gozosa al reino celestial de Dios por medio de rendimiento a Jesucristo. Mire el versículo 5 y 6 conmigo, leamos juntos. Dice, y salía a él Jerusalén, al ver Juan el Bautista y escuchar su mensaje de arrepentimiento, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. Versículo 6, ¿para qué salían a él? Y eran bautizados por Juan el Bautista en el Jordán, confesando sus pecados. La primera respuesta es una respuesta de rendimiento gozoso al Mesías que viene y cual va a apuntar Juan el Bautista. El río Jordán está lleno de pecadores que respondieron al mensaje mediante el bautismo en agua al escuchar el mensaje de Juan el Bautista. Bautismo en agua fue y sigue siendo un símbolo vívido de muerte a las viejas formas de vivir y una nueva vida en Cristo, en ministerio a Cristo, en sometimiento a su justo gobierno y reinado. Eso es el simbolismo de las aguas. Los sacerdotes del Antiguo Testamento pasaban por una forma de bautismo. Vemos eso en Éxodo 29, en Éxodo 30, y en la cual ellos serían sumergidos en agua, los bañaban literalmente en agua, para simbolizar completa consagración al servicio sacerdotal en el culto a Yahweh. Los sacerdotes lo hacían para separarlos y decir, ellos son específicamente para servir en ministerio sacerdotal. Vemos eso en la ley mosaica y lo seguimos viendo en todas las escrituras. Significa una entrega total al servicio de Dios. Y como ya mencionamos, en el siglo I los gentiles se bautizaban cuando dejaban sus caminos paganos y pecaminosos para confiar y dar público testimonio de su confianza completa en los caminos de Yahweh, esperando totalmente en la justicia que se encontrará en su Mesías, cuando Él venga a juzgar a los enemigos y salvar a un pueblo que le pertenece a Él. En otras palabras, en el versículo 5 y 6, cuando vemos estos viniendo de toda Judea y Jerusalén, viniendo al bautismo, vemos que se están sometiendo a Cristo y estamos viendo un mensaje de una nueva vida, cual espera totalmente en las promesas del Mesías. Su salvación se encuentra no en ellos mismos, se encuentra en el Rey que demuestra misericordia. Su vida ya no está bajo el señorío de Satanás, ya no está bajo el señorío de sus propias convicciones, ahora está sometida al Rey y su palabra, lo que Él dice. Es una vida totalmente rendida, Señor, con gozo a lo que tú me digas. Lealtad y muerte. Muerte al viejo hombre rebelde y una nueva vida que busca honrar y glorificar al Mesías Jesús. Así que en el versículo 6, cuando vemos que se están siendo bautizados en agua por Juan el Bautista y confesando sus pecados, en el versículo 6, están reconociendo que sin la misericordia y la justicia y la rectitud que se encuentra y provee Dios en su Cristo, no hay esperanza. Estos creyentes judíos están reconociendo el mensaje divino de Dios mediante Juan el Bautista, están reconociendo su indignidad para entrar al reino, su bancarrota espiritual y la ira que ellos se merecen, y reconocen que necesitan al Mesías y su justicia. Vienen a bautizarse porque son insuficientes y solo Cristo es suficiente. Vienen a bautizarse porque necesitan perdón y Dios da perdón en su Hijo. Vienen a identificarse públicamente porque eran rebeldes que rechazaban el camino de Dios y su Mesías.
pero ahora se someten gozosamente a su gobierno. Esto es una confesión pública y voluntaria y gozosa que Jesús es Rey y Señor de señores, y esto incluye a este pecador perdonado. Y esto, amados, es lo que ha venido Dios a ofrecer en su Cristo a los rebeldes. Es por esto que nosotros venimos al Señor Jesucristo. Y si hay alguien aquí que no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, es por esto que debes de venir tú. La primera respuesta definitivamente en el versículo 5 y 6 es una que ve a Jesús como supremo valor y una entrega de todo por Él. Pero hay otra respuesta, ya la empezamos a ver en el versículo 7 y 9. La segunda respuesta de los fariseos y los religiosos, esta respuesta es el que no quiere ver su necesidad o no le importa su necesidad de salvación. En los versículos 7 y 9 ya empezamos a ver la respuesta completamente opuesta al versículo 6. En el versículo 6 vemos el río Jordán lleno de pecadores confesando sus pecados y su necesidad del perdón de Dios en su Mesías. Pero en el versículo 7 y 9, como ya hemos observado, vemos la respuesta de los líderes religiosos que se niegan a ver como pecadores que necesitan el rescate del Mesías de Dios. No necesitan el gobierno de ese Jesús. En estos versículos finales de nuestro texto vemos que estos fariseos y saduceos también escucharon: el reino de Dios se acerca, arrepentíos. Escucharon acerca de Cristo y el soberano Dios trayendo su gobierno en la tierra. Y escucharon acerca del mandato misericordioso de Dios de arrepentirse para ser herederos del reino y prepararse en sometimiento al Mesías que va a entrar en medio de ellos. Lo van a ver, lo van a escuchar, van a poder acercarse y escuchar el tono de su voz, van a ver los milagros y los señales para comprobar que Él es el Rey. Lo van a estar ahí en medio del poder del Espíritu, van a ver el reino visible, como dijo el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo en medio de Dios manifestando el poder del reino en medio de ellos. Pero en el versículo 7, ellos no vienen a arrepentirse. Ellos no vienen para recibirse a Cristo. En el versículo 7, ellos vienen al bautismo. Ese es el entendimiento del texto. Vienen al bautismo de Juan para observar el bautismo de Juan. Esa es la idea aquí en el versículo 7. El versículo 7 está en directo contraste con el versículo 6. Ellos vinieron a arrepentirse y confesar sus pecados. Ellos no. Están haciendo lo contrario de confesar sus pecados. De hecho, en los evangelios sinópticos, el evangelista Juan, en Juan 1:25, nos dice que ellos, cuando escucharon que Juan el Bautista estaba bautizando, enviaron a unos mensajeros para cuestionar la autoridad de Juan. ¿Se recuerda eso? Llegan y mandan los mensajeros y le dicen a él: eres el profeta, no soy. Eres el Cristo, no soy. Eres Elías, no soy. Entonces, ¿por qué estás bautizando si tú no eres el Cristo? Las Escrituras nos dejan plena que estos no vinieron con arrepentimiento, no vieron su necesidad del perdón de sus pecados en Jesucristo. No querían otro Señor, estaban bien con su idolatría y la manera y el Dios que ellos construyeron en su judaísmo falso, en su religión falsa, una mezcla de judaísmo con las Escrituras. No ven la necesidad de hacerlo. Encuentran su esperanza y confianza en algo más, en alguien más, y más horrífico, en sí mismos. Es más, no volteen ahí, pero en Mateo 23, Jesucristo va a hablar con ellos, con estos mismos. Va a dirigirse con ellos, y solo le quiero leer unas palabras de los que rehúsan reconocer que necesitan humillarse. Mateo 23, el Señor Jesucristo le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas,
Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera son hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de inmundicia. That's the way they are before God. Así se ven sin Cristo. Así nos vemos sin Cristo. Luego le sigue diciendo, por fuera parecéis justos a los demás, pero por dentro, lo que Dios ve, estáis llenos de hipocresía e inequidad. Todo lo hacen para ser vistos por otros, pero por dentro están llenos de codicia y de autocomplacencia. Al escuchar esto, me acuerdo de las palabras de Robert Murray M'Cheyne, cuando él dijo, oh señores, ¿cómo podéis soportar esto vosotros que estáis sin Cristo? ¿Cómo puedes soportar ese ojo que está puesto en tu corazón todos tus días, sabiendo que serás juzgado según lo que su ojo puro ve en ti? El pecador más despierto no ve la ni 10,000ª parte de la maldad de su corazón. Eres como una persona que mira hacia abajo en un pozo oscuro. Solo puedes ver un poco en tu corazón. Es un pozo de corrupción que no tiene fondo. That's who we are without Christ. Eso somos sin Cristo. Ni podemos entender la depravidad total del hombre y de nosotros si Dios no tiene misericordia en su Mesías por nosotros. Y ellos rehúsan ver esta descripción, aun cuando el juez que ve todo se los dice a su cara. That's not me. Lo que leímos en Mateo 23 es una descripción de esta élite religiosa, no como ellos se ven, no como otros lo ven, es como Dios los verdaderamente ve sin Jesús. Desnudos, pobres, en necesidad de las riquezas del reino y del cubrimiento de la justicia de Dios, cual Él ha provisto mediante la fe en Cristo Jesús. Y ellos están rehusando ver su necesidad por Jesús. Van a confiar insensatamente en su propia justicia en el gran día del juicio y el juicio tribunal. Esta es la respuesta de aquellos que encuentran su esperanza en sí mismos, su confianza en sí mismo y en lo que hacen, y no en Dios y lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús y sus obras y su obra perfecta. Y amigo, qué fin tan tragedio. Nuestros textos terminan dándonos esas dos respuestas y que analicemos cuál respuesta hemos dado nosotros. Y terminan con una advertencia final del juicio venidero de Cristo. Un bendito mensaje del poder transformador del Espíritu de Dios. En el versículo 10 y 12, Juan el Bautista, al terminar su mensaje en el desierto, en ese día, le recuerda a sus oyentes de la manifestación escatológica del fin, cuando la ira y el juicio de Dios será plenamente manifestada. En el versículo 7 habla que la ira de Dios viene, le dijo a ellos. En el versículo 10 dice, está justo a la puerta. El hacha de su juicio apunta a la raíz, es decir, ya está. Ya le va a entrar con la hacha y cortar lo que no pertenece aquí, tirarlo a un fuego. La hacha está a la raíz preparado para cortar todo rebelde, todo pecado, todos los ofensores, todos los enemigos, todos los orgullosos, todos los fornicarios, todos los idólatras, todos los mentirosos, todos los que se encuentran aparte de Cristo. Los que no llevan fruto digno de ese arrepentimiento, que no son caracterizados por una vida entregada, ellos también, dice.
Y en el versículo 12 dice que esa hacha va a tomarlos como una madera y los va a tirar en un fuego. Versículo 2, ¿sí lo nota? Es un fuego y dice que es un fuego inextinguible el que va a traer el Mesías. Eso es lo que dice el texto en el versículo 12. Versículo 2 dice, su aventador, hablando del Mesías, está en su mano y él limpiará su era. Estas son palabras escatológicas. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hermanos, ¿no quiere ser bautizados con este fuego? Este fuego es uno de gran juicio que va a traer el Mesías. Como dijo el puritano Richard Sibbes, fuera de Cristo, Dios es terrible. This is what's coming. Esto es lo que viene. Y por cierto, no hay predicación del glorioso Evangelio de Dios sin este mensaje. Me recuerdo tristemente un día manejando con una familia. No es alguien que usted conocería. Y tenía por accidente, se me olvidó que tenía el radio puesto y un predicador estaba enseñando sobre el juicio que viene en las Escrituras y la ira de Dios. Uno de los niños que estaba sentado se estaba escuchando del gran juicio y le dijo a su mamá, mamá, Dios va a traer juicio, está enojado con el pecador. Y la mamá dijo, no, mira, no, Dios no está enojado, Dios no va a traer juicio. Ese mensaje no se encuentra en el Evangelio de Dios en Cristo Jesús. Viene juicio y viene ira en contra de todos que se encuentren fuera de Cristo. Y esta es la advertencia de Juan al terminar su sermón. Pero no lo deja ahí. Hay una luz que brilla fuertemente y domina esto para el pecador que necesita perdón. En el versículo 11, escuche lo que dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Es decir, esto nomás es agua, amigos. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, Jesús, Él es más poderoso, más grande que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo. ¿Sabes qué significa esto? Y para mis hermanos y mis hermanos pentecostales, este texto no está hablando de hablar en lenguas. Eso es completamente ajeno a este texto. Estas palabras de Mateo 3:11, Jesucristo os bautizará en el Espíritu Santo, son promesas y palabras gloriosas del Evangelio. Se refiere a todo lo que el Antiguo Testamento habló acerca del reino mesiánico cuando venga el Mesías. En las Escrituras hebreas se habló de que cuando viniera el Mesías, Dios iba a dar su Espíritu Santo a todo pecador que venga a Él. Y iba a lavar no nuestros cuerpos, iba a lavar nuestro corazón. Iba a limpiar no lo de afuera, iba a limpiarlo de adentro. Iba a transformarnos de adentro. Iba a perdonarnos. Es lo que Jesús iba a hacer cuando llegó y lo que sigue haciendo con cada pecador que Él rescata mediante la fe. Él los cambia. Él los bautizará en el Espíritu Santo. Es lo que dijo Ezequiel 36. El profeta Ezequiel, hablando del tiempo mesiánico, dijo lo siguiente acerca del Mesías. No se le pase esto. Ezequiel 36. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Yo los voy a limpiar. Les voy a dar nuevo corazón. Escuche esto. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra
y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y yo haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos para que los pongas por obra. Esto es el bautismo del Espíritu, una vida transformada, cambiada, limpiada, perdonada, justificada por Dios mismo. Lo que el hombre es incapaz de hacer, Dios hará en su Cristo. Esto es lo que está pasando en Mateo 3:11. Juan no está pensando de otras cosas más que las promesas mesiánicas en cuestión del Espíritu. Es el don de la regeneración a los que merecen la muerte. Es el don de la regeneración a los que merecen la muerte. Es Efesios 2. El bautismo del Espíritu Santo. Dios, siendo rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, ahí nos dio vida juntamente con Cristo. That is the baptism of the Holy Spirit, a new life. El bautismo del Espíritu, 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo pasó, he aquí ha llegado todo lo nuevo. Esto es la obra del Espíritu Santo mediante Jesús. And that's why they're running to the river. Do you need that? You need a new life? You can't do it on your own. No lo puedes ser en tus propias fuerzas. Estás tratando de cambiar y no puedes. ¿Sabes por qué? Because you can't. But He can. Dios mediante su Hijo, el que viene a Él los cambia. Él cambia el corazón. Él da el corazón nuevo y toma el corazón de piedra y lo remueve. Él hace nuevas criaturas. Por eso está lleno el río Jordán de pecadores confesando sus pecados. That's why I came to the Lord. That's why you came to the Lord. El precursor de Cristo ha venido. Ese es el punto grande, ¿verdad? El precursor de Cristo ha venido y su nombre es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice, don't pay attention to me too much. No pongas atención a mí mucho. El que viene después de mí es mayor que yo. Yo ni puedo tocar su calzado. Oh, behold the Lamb of God. He aquí el Cordero de Dios, vengan a Él. El mensaje de esperanza y arrepentimiento en Cristo Jesús a todos los que vienen a Él con fe genuina. Y una amonestación de juicio y advertencia a todos los que siguen negando su gobierno. No sé si entendiste la aplicación de Mateo aquí, pero entre las respuestas que observamos aquí es casi como si el Espíritu Santo nos estuviera preguntando hoy a través de Mateo, ¿cómo estás respondiendo a Él hoy? ¿Cómo estás respondiendo al que Juan está pregonando y predicando? ¿Cómo has respondido al gobierno celestial de Dios en la tierra mediante su Hijo Jesucristo, al que se le ha dado toda potestad en los cielos y en la tierra? Porque la respuesta correcta, se nos ha dicho muy claro, es una vida que inicia con arrepentimiento y es caracterizada por arrepentimiento. Bendito sea Dios y su amado Hijo Jesús, quien gobierna para siempre.